Bien, chicos, ahora sí vamos a comenzar. El día de ayer, pues, Matías les habló un poco sobre las mediciones, incertidumbres y demás, de manera analítica en la parte de cálculos. Pero ahora, ¿qué pasa con una gráfica? ¿Qué es la incertidumbre del punto? ¿Y cómo la calculamos? Porque mientras hagan el reporte se van a topar con esto, van a tener que en algunos casos sacarla, y no solo quizá de una gráfica milimetrada, en papel milimetrado, sino también en una gráfica log-log. Y sí, bueno, pueden hacer analogía entre ambas, pero cada una tiene pues su manera de leer e interpretar. Primero, debido a la encuesta, ganó la velocidad instantánea, así que vamos a analizar un poco esa gráfica. Esta gráfica de aquí es la que yo hice en mi reporte. Esta consta de varios puntos que deben cumplir para que les den la puntuación completa en la rúbrica. ¿Cuáles son estos puntos? Un momento. Bien, lo siento esa interrupción. Ya, ahora sí. Entonces, hay diversos puntos que deben cumplir. Y estos también están estipulados en la rúbrica, pero se los voy a mencionar aquí. Uno de los puntos es el título de la gráfica. Vamos a poner aquí, este, puntos a cumplir. El título de la gráfica. Frente, el que tengo aquí en, en la gráfica de velocidad instantánea, el título era gráfica de velocidad media versus delta tiempo. Si ven aquí, me hicieron una corrección, entonces ya este es el nombre que deben colocar. Otra de las cosas que tiene que tener una gráfica es este, el nombre, por decirlo así, el nombre de cada eje. En este caso, el eje de las abscisas es delta tiempo y el de las ordenadas es velocidad media. Luego de eso, tiene que también tener escrita la ecuación empírica, que esto lo sacan como después de haber hecho los cálculos. Y el respectivo, pues, factor de escala, que es el que está aquí, junto con los puntos, y cada uno debe estar etiquetado. Sí, a esto se refiere con etiqueta, haberle puesto sus coordenadas, básicamente. Bien, déjenme anotárselos brevemente aquí. Lo de la gráfica, puntos etiquetados, el nombre de los ejes, la ecuación empírica, y ya. Bien. Ahora, al momento de hacer una gráfica, yo debo considerar algunas cosas. Y es, me importa la intersección con el eje, en este caso con el eje de las Y, por decirlo así. ¿Me importa el punto de intersección? Es decir, ¿me importa esto? En la práctica, velocidad instantánea sí, porque este puntito de aquí es el que nos iba a dar pues la velocidad instantánea en este caso. Pero en otras gráficas, por ejemplo, que les tocará hacer caída libre, giróscopo, y según la ley de Newton, eso no es tan relevante. Pero sí es un punto importante al momento de graficar. ¿Por qué? Porque va a decidir cómo vamos a tomar nuestro factor de escala. Ahora bien, el grupo ya lo mencioné, pero aquí también vamos a ver sobre el factor de escala. ¿Cómo lo tomo? ¿Cómo sé cuál es el necesario para hacer la gráfica correcta y demás? Lo que tengo que considerar es lo siguiente. Primero, la extensión de mis datos. O sea, ¿de dónde hasta dónde va? En este caso, como observan aquí, en delta tiempo, el menor de mis
datos era 0.262 y el mayor era 3.068. Y eso es lo que es, vamos a hacer la siguiente operación. Por ejemplo, observamos, como lo mencioné. Primero el mayor de los datos que tengo aquí. El mayor de los datos es 3.068 y el menor era 0.262. Bien, los tengo anotados. Este menos es parte de la expresión que vamos a ver para sacar el factor de escala. Ahora bien, déjenme ponerlo por acá. El siguiente paso, al identificar ya una vez la extensión de mis datos, es ver en mi eje cuál es la longitud de mi eje. Es decir, básicamente, miren así, ¿cuántos centímetros estoy poniendo aquí? Si mal no recuerdo, yo puse 25. Entonces, a esta extensión de mis datos, o sea, la diferencia de la extensión de mis datos, lo tengo que dividir para la cantidad de centímetros, por decirlo así, que tenga mi eje. En este caso, 25. Si yo hago esta operación me va a ayudar a sacar el factor de escala. En este caso, delta t se encuentra en el eje horizontal, así que el factor de escala horizontal. Si hago esta operación en la calculadora, me queda lo siguiente. Si tienen una calculadora en la mano, pues también podrían irlo haciendo a la par conmigo para que se den cuenta, pues, de todo lo que hago. Aquí me queda 2.806. También debo decirles que al hacer todo este proceso, igual deben respetar el número de cifras significativas. Por ejemplo, en este caso yo lo estoy dejando con 3 decimales porque pues así lo dice la regla. Y esto lo divido para 25. Hágalo paso por paso porque, bueno, igual eso les va a afectar. Y esto me da 0. Todos los decimales en mi calculadora dicen 0.224. Bueno, bien. Pero, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que analizar. ¿Es conveniente utilizar toda esta cifra? En este caso ahorita no estoy respetando el número de cifras significativas, claro, cabe resaltar. Pero ¿es conveniente utilizar todo esto o no? ¿Qué tengo que ver? Bien, esto va a ser muy difícil de calcular, no me va a dar como que dar mucha precisión y me va a tomar mucho tiempo calcular, hacer los siguientes cálculos. Entonces, yo puedo aquí optar por hacer un redondeo. Y para eso hay que ver para dónde me es más conveniente redondear. En este caso, les recomendaría redondearlo, o mejor dicho, truncarlo hacia el número menor. Por ejemplo, si en este caso me dio 0.11, puedo dejarlo como 0.10. Y de esta manera, mi factor de escala estaría quedando que básicamente va de 10 en 10. En este caso no es así porque seguramente mi eje no tenía 25 centímetros, sino que lo tomé con 26. Entonces, todas estas cuestiones son las que tienen que analizar. Por ejemplo, si hubiese tomado 26, de pronto ahí sí hubiese quedado de otra manera, si hubiese sido 24, 23, pero siempre traten de abarcar la mayor cantidad de espacio posible la mayor cantidad que les sea posible en la parte de la gráfica, porque eso también va contando puntos. Y también les ayuda pues a hacer los gráficos un poco más exactos. Bien. Este es el proceso que deben de seguir. Mayor de mis datos, el menor de mis datos dividido por la longitud que haya yo puesto a mi eje. Este es un ejemplo. Y así mismo se hace en el eje vertical. En el eje vertical, si sigo los mismos pasos, veo, por ejemplo, la velocidad media. El mayor de mis datos, ¿cuál es? Es 44.9. Si yo 44.9, hago lo mismo. Factor de escala vertical sería igual a 44.9, que es mi dato mayor, y le resto el menor de los datos que me haya dado. ¿Cuál es el menor? 26.08.
26.08. Y esto lo divido para la longitud de mi eje. Regresemos acá para hacerlo ya más exacto. Veamos cuál es la longitud de mi eje, cuántos centímetros tiene mi eje, por decirlo así, cuántos he considerado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Consideré 15, 15 centímetros. ¿Ya? 15 o 16. No recuerdo si consideré el de acá. Pero bueno, entonces digamos que son 15. Y hago la operación. Esto me va a decir básicamente cuánto, como lo dije acá, cuánto me va a valer cada rayita, cuánto me va a valer en sí cada centímetro que yo tenga aquí, que eso es básicamente el factor de escala. Entonces, hago esa operación en mi calculadora y me queda de la siguiente manera. Me queda 18.82 dividido para 15. Ah, miren, por ejemplo, aquí estoy irrespetando bien feo la cantidad de cifras significativas. Sería nada más con 1, 18.8 dividido para 15. Si hago eso, 18.8 dividido para 15. En este caso, no estoy considerando a este 15 ni a este 25 en las cifras significativas porque son constantes, por decirlo así, son como que parte de la fórmula. En cambio, estas no, pues estas son mis mediciones. Entonces yo hago esto y me queda que va a ser igual a 1.25, ¿ya? Entonces, yo veo, este 1.25, ¿me es conveniente? ¿Me es conveniente hacerlo de esa forma o no? Entonces, permítame un momento. Ya, entonces veo eso. ¿Me es conveniente tomarlo así o no? Ok, este es otro punto. Otro punto que olvidé decirles, bien que me salió eso. Sí ve que hay diferencia obviamente hay diferencia entre el 1.25 que me salió acá y el 3 que tomé como factor de escala acá. Hay bastante diferencia. Esto es porque al principio les había dicho que hay que considerar si necesito o no conocer esta intersección. O sea, si necesito básicamente comenzar desde cero aquí, tanto, tanto en el eje de las ordenadas como en el de las abscisas. Como en esta gráfica sí necesito saber este dato, sí necesito saber esta intersección, decidí no manipular tanto eso, entonces decidí tomarlo como que desde cero. Básicamente, hice lo siguiente. Dije, ok, como conocer, eh, necesito comenzar desde cero, voy a hacer lo mismo, este mismo proceso, pero aquí no poniéndole 26, sino poniéndole cero. Y bueno, ahí fue que me salió el factor de escala 3. Pero en sí, el proceso correcto es el de aquí. Para las siguientes prácticas, es justamente esto lo que tiene que hacer. Por ejemplo, vamos a verlo mejor con, con otra gráfica que tengo por aquí. Bueno, hasta aquí tiene alguna pregunta, no sé, lo confundí más, vuelvo a explicar, no tengo problema. Permítame un momento. Ya, listo. Por ejemplo, aquí tengo una gráfica de otra práctica. En esta otra práctica, no era necesario conocer la intersección ni de este eje ni de acá. Yo simplemente quería una recta. Simplemente quería una recta, tenía que linealizarla y quería saber la pendiente. Entonces,
como yo no quería, no me importaba la intersección de ninguno de los ejes, ahí sí no era necesario que yo comience desde cero. Por ejemplo, si ven que aquí yo no comencé en cero, yo dije que aquí mi primer número era 33 en el eje X y, y 2 punto algo en el eje Y, porque realmente no me importaba la intersección. Y aquí sí seguía el proceso que les mencioné anteriormente, que es, por ejemplo, veamos, en el eje, en el eje X, cuál es mi mayor valor? 45.820. Esto fue después de haber hecho ya todos los cálculos, y de hecho esta gráfica de aquí es del informe de giróscopo, que a mi parecer fue como que uno de los que más me llevó a analizar, porque no sé si en este semestre vaya a cambiar, pero a nosotros en el semestre anterior nos hicieron calcular un ángulo, pero desde una aplicación móvil. Entonces, nosotros no sabíamos usarla y por eso es que tuvimos ciertos errores. Ya eso le comentaremos más adelante, cuando ya les toque eso, porque es en el segundo parcial. Bien, ahora, mi menor valor, ¿cuál es? 33.260. Entonces hago eso y me queda que 33.260. Esto lo divido ¿para qué? Para la longitud de mi eje. Es decir, pues cuántos centímetros he considerado aquí. Consideré uno, 2, bueno, digamos que consideré 25, porque realmente no sé si es 25 o 26, pero pongámosle que 25. Igual si ustedes en su gráfica consideran 26, pues está bien. Simplemente eso les va a variar un poquito el factor de escala, pero no es algo que les dé mucho problema. Entonces, si yo hago esa operación, ¿qué me queda? Lo estoy haciendo aquí realmente, así que vemos. Déjenme ver. Ya, aquí la longitud de mi eje es en realidad 26, no es 25, es 26. La cantidad de rayitas que yo consideré fueron 26, si no estoy mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, ya, eso. Y haciendo esa operación me dio 0.038. Pero bien, yo me puse a pensar y dije, esta cifra, ¿me es conveniente? ¿Es conveniente que yo diga que cada rayita me va a valer 0.038? Yo creo que no, porque si no fuese aquí, no sé, 42, aquí ya no sería, ahí ya sería más difícil calcularlo que 42.038, no. Entonces, lo que yo hice fue redondearlo, que esto sí se puede hacer por facilidad. Y decir que, por ejemplo, en vez de poner como 0.038, a una cifra más exacta, lo puedo decir, ok, entonces no consideremos que es 0.038, sino 0. No sé, 0.5, por decirlo así, ¿ok? Entonces, o 0.5, ya, entonces todo eso va a cambiar, pero al fin ya saben como que cuánto valdría cada rayita. Ahora vemos lo que les dije antes de incertidumbre del punto.
El mismo método aplicaría para por decir, Disculpa, no te las escuché. dos. Disculpe, el mismo método se utilizaría para las gráficas en las logarítmicas, en las log-logs. No, ya te digo cómo funciona el log-log. Déjame primero terminar de explicar lo que mencioné antes de la incertidumbre del punto. De hecho, en la logarítmica sí cambia, porque ahí ya no son como una regla, o sea, la milimetrada es como una regla, pero la logarítmica se manejan por décadas y ciclos. Entonces, ahí también hay que considerar la extensión de mis datos, pero es un proceso un poquito diferente. ¿Ya lo explico? Primero, para terminar aquí, veamos cómo se hace el etiquetado de puntos. Una vez que ya tienen definido el factor de escala y han puesto todos sus puntos, bueno, aquí ya ven que por comodidad yo escogí 0.15 y ya, y aquí escogí 3. ¿Por qué? Porque también aquí me importaba pues la intersección. Entonces decidí no modificar mucho eso. ¿Cómo se hace el etiquetado? Bien, el etiquetado para el número de decimales, por decirlo así, que deben colocar aquí, deben considerar la incertidumbre del punto. Y como hay una incertidumbre del punto, fue lo que les escribí por mensaje también en el chat. La incertidumbre del punto va a ser igual a la incertidumbre del eje. ¿Ya? Va a ser igual. Eh, Esto sí es tanto en la logarítmica como en la milimetrada. La incertidumbre del punto es igual a la incertidumbre del eje. ¿Ok? Ya, entonces, veamos. ¿Cómo se calcula la incertidumbre del eje? Está la fórmula que les dice el MOC, que es de factor de escala, tanto vertical u horizontal, el que sea que vayan a calcular, factor de escala, dividido para 20. Pero ¿de dónde sale? Necesitan conocer de dónde sale porque les pueden, digamos, en la log-log no les va a funcionar esto. Ya, entonces, deben saber de dónde sale. Y aquí yo dije que el factor de escala es 0.15. Es decir, voy a ir avanzando de 0.15 en 0.15. Bien. Y como lo mencioné antes, esta gráfica la pueden ver como una regla. Una regla es un instrumento de medición analógico, que fue lo que se explicó ayer. Y en los instrumentos de mediciones analógicos se sigue una regla para ver la incertidumbre. Incertidumbre. Vamos a ver, por ejemplo, la incertidumbre del eje X en este caso. Pongámosle X, es el eje X. Va a ser como una regla. Entonces, ¿cómo se hace esto? Va a ser el valor de la mínima división. Déjenme escribirlo mejor. El valor de la mínima división dividido para la cantidad de divisiones. Vamos a ponerlo así, cantidad de divisiones. ¿Ya? ¿Y qué es el valor de la mínima división? ¿Qué es esto? Pues básicamente, informalmente, ¿cuánto vale cada rayita que tengo aquí? Cada una de estas rayitas, ¿cuánto vale? Ese va a ser el valor de la mínima división. Igual en los instrumentos analógicos sería, pues, no sé, digamos un reloj. ¿Cuánto vale cada rayita? ¿Ya? ¿Cómo lo calculo aquí? Va a ser el factor de escala, que bueno, pongámoslo aquí directamente con el ejemplo. El factor de escala que yo tomé en este caso como 0.15, dividido, perdón, esto aquí no era para la cantidad aquí era el valor de la mínima escala, el de la mínima división, dividido para 2. Ya, ahora sí, mala mía. Este es el del instrumento, de un instrumento de medición analógico. Ya. Ahora sí, el valor de la misma división, ¿cómo se saca? Va a ser el factor de escala dividido para la cantidad de rayitas que hayan aquí. En este caso, pues, como es milimetrada, no se observa ahí bien, pero saben que aquí van a ver en total 10 rayitas, ¿no? Entonces, tengo que hacer eso. Pongo 0.15 dividido para 10 y esto me da 0.015.
0.015, ¿ok? Es decir, que cada una de estas rayitas en la gráfica, cada una me va a valer 0.015. Y esto también les ayuda como para cuando van a poner los puntos, para saber en qué rayita exactamente va. Bueno, y ahora, ese es el valor de la mínima división, pero no es la incertidumbre del eje. Para saber la incertidumbre del eje, a esto lo tengo que dividir para 2. ¿Y por qué lo divido para 2? Porque yo sé que cada rayita va a valer 0.015, pero digamos que yo me ubico justo entre una rayita y la otra. Entonces, por hacerlo así, al ojo, yo puedo decir, ok, justo la mitad es aquí. Es lo más preciso que yo puedo hacer. Eso es lo que me indica la incertidumbre. ¿Qué tan preciso puedes ser tú al poner un punto? Entonces, la máxima precisión que yo puedo alcanzar es esto. Ya, esto de aquí. ¿Y cuánto me da esto? 0.015 dividido para 2 me da 0.0075. 0.0075. Perdónenme los números, pero bueno. Ya. Esta de aquí es es la incertidumbre de mi eje, ¿ok? Y asimismo por cifras significativas y demás, este, esto puede variar. Dame un segundo. Bueno, entonces esta vendría siendo la, la incertidumbre en el eje X. Ahora, en el eje Y es como también se había mandado por el grupo, el factor de escala es 3. eh, lo, lo divido por la cantidad de rayitas que tenga aquí, que en este caso van a ser 10. Y ese sería el valor de la mínima división, es decir, 0.30 o 0.3, perdón. Ya, y el valor de la mínima división lo divido para 2 y esto me da 0.15. ¿Ok? Es decir, que mi incertidumbre es esa. ¿Y para qué me sirve todo esto? Pues para el etiquetado de puntos. En este caso, en el eje Y, como mi incertidumbre me dio de 0.15, yo debo respetar esto y ubicarlo con dos decimales, en este caso, 0.15, dos decimales. ¿Sí ve? En el caso de acá, de hecho, como el factor de escala me dio 0.075 y fueron 4, el etiquetado debe haber sido también con 4. Sin embargo, aquí pues sí, error mío, no lo puse bien. Pero se hace de esta forma. Ahora en la log si varía esto, ya voy a mostrar eso. Bien, aquí tengo mi gráfica de caída libre y vamos a ver. Para ver cómo graficar en log tengo que ver la extensión de los datos. Entonces, veo que cada una de estas cosas es una década. Aquí solo estoy trabajando con una década, ¿ya? Y aquí yo lo ubiqué el tiempo en milisegundos. Y observo, mis datos, mis puntitos van
En este caso no puse la tabla de datos, pero va de 130 hasta el 375. O sea, mis datos están básicamente, van a ser mayores, son mayores a 100, ¿ya? Y están siendo menores a 1000. Justamente están básicamente entre 100 y 1000. Si observan bien, no hay ningún otro puntito aquí que exceda eso, ¿no? Y en mi tabla de datos yo observé que pues tampoco no se dio más, no se extendió de ese rango. Todos mis datos para los milisegundos estuvieron entre 100 y 1000. Entonces yo aquí identifico cuántas décadas necesito. Ya, para saber eso, veo de aquí a acá, si yo lo multiplico por 10, si a esto yo lo multiplico por 10, ¿llego a 1000? Sí, ¿verdad? Entonces solo necesitaría una década. Pero por ejemplo, digamos que no tenía solo datos de 10, de 100 a 1000, sino que tenía datos de 12, 50, tenía por ejemplo también un 500. Entonces ahí yo lo divido y digo, ok, del 12 al 50 son datos ¿qué? De 10 a 100. Y si tengo 500, eso ya es un dato que está casi que llegando al 1000, o sea, por decirlo así. Entonces van a ser datos del 10 al 100 y del 100 al 1000. Entonces hago eso. Multiplico esto por 10. ¿Llego al 1000? No, ¿verdad? Entonces me doy cuenta de que no es suficiente con una década. Pero si a esto lo vuelvo a multiplicar por 10, ¿llego al 1000? Sí, entonces en este caso voy a necesitar 2 décadas. Y décadas pues son como lo dije hace un rato, una década es todo esto. O sea, básicamente como que aquí mismo lo dice cada rayita, 1, 2, 3, 4, 5, 10 rayitas, ¿ya? Para el de caída libre solo necesito una, tanto en el eje X como en el eje Y, así que no voy a complicarme tanto en eso. Ya. Ahora, una vez que yo identifico que basta con una década, yo tengo que decir, ok, aquí me dice que cada una básicamente vale una unidad, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por cuánto tengo que multiplicar este eje para yo alcanzar mis datos? O sea, para que esto ya no sea 1, 2, 3, sino por ejemplo 10, 20, 30 o 100, 200, 400. ¿Por cuánto debo multiplicarlo? En este caso, como todos los datos exceden los 100, tengo que multiplicarlo por 10 mejor dicho, el 1. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 1 para que me llegue al 100? Por 10 a la 2, ¿no? Entonces, ya, aquí ya he decidido que cada una de estas rayitas, 1, 2, 3, 4, va a multiplicarse por 10 a la 2. Es decir, ya no va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, así, ¿ya? Y en el eje Y tengo que hacer lo mismo. En cambio, en el eje Y mis datos van de 10, 20, 30, 40, 50, al menos así fue nuestra práctica. Entonces, ¿yo por qué número tendré que multiplicar, no sé, por ejemplo, este 2 para que me dé 20? Pues simplemente basta con que lo multiplique por 10. Entonces, esos son puntos que también necesito poner en mi gráfica, ¿ya? Porque si no, le bajan puntos. Asimismo, si observan, tiene el título, tiene aquí también el nombre de los ejes. Si no ponen todas estas cuestiones, le van a bajar puntos, el nombre de los ejes, la ecuación empírica, y cada punto está etiquetado. Ahora bien, aquí sí cambia la incertidumbre. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, de aquí a acá hay 20 rayitas, de aquí a acá también hay, pero por ejemplo, ya acá ya no hay 20, sino que hay 10. Hay 10, luego 5, 5, 5, y así, ¿no? No hay una cantidad definida de rayitas en toda esta escala logarítmica. Entonces ahí vamos a utilizar eh, la siguiente estrategia. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con el puntito que utiliza aquí, la incertidumbre del punto 3, ¿ya? Entonces yo me ubico. ¿Dónde está el punto 3? 1, 2, 3. Ok, este es el punto 3. Y yo digo, ¿entre qué números está este punto 3? ¿Está en el punto 3? Sí. Bueno, ya. ¿Entre qué números está el puntito 3? Vamos a hacerlo con este, ya no importa que no sea el que no elegí. ¿Entre qué números está?
está entre el 2 y el 3. Es decir, está entre, respetando esto, estaría entre el 200 y el 300 en el eje X. Y ahora en el eje Y, bueno, aquí básicamente da la línea, así que eso no es mucho problema ahorita. Primero vamos con el eje X. Esperen, déjenme ver qué punto utiliza aquí. El punto, bueno, creo que fue otro punto que elegí. No, fue el punto de acá, fue el punto de acá. Vamos a hacerlo con el punto de acá, ya, para no tener que volver a escribir todo. Entonces el proceso fue el mismo. ¿Entre qué puntos? ¿Entre qué puntos estaba esto de aquí? Si yo me voy a la gráfica, eso estaba entre 400 y el 300 en el eje X. Y en el eje Y está entre el 6 y el 8, es decir, entre el 60, no, espera, está entre el 6 y el 7, entre el 60 y el 70. Sí, aquí, así, así, está encerrado entre eso. Entonces, se hace lo siguiente. Primero para el eje X, veo, está entre el 400 y aquí también 400 y el 300. Ya, eso de eso hago la diferencia. Y la fórmula me dice, vas a poner el número de divisiones que haya entre estos dos números, el número de divisiones, y lo vas a multiplicar por 2. Entonces, aquí, en la gráfica log-log, entre el 300 y el 400, ¿hay cuántas? 10 rayitas, 10 divisiones. Entonces pongo 10 divisiones por 2 y me sale aquí la incertidumbre del tiempo, en este caso que es el eje X. La incertidumbre de este punto en el eje X. Y para el eje Y hago lo mismo. Está entre el 70 y el 60. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas divisiones hay entre el 70 y el 60? Hay 5. Entonces pongo 70 menos 60, el número de divisiones, por 2, y me da 1. Y entonces esto ya sería la incertidumbre de mi puntito. ¿Ya? Y si se dan cuenta, pues justamente con esta incertidumbre fue que yo ya puse, pues, cada punto está etiquetado con esa incertidumbre. Dos decimales, tres decimales. Y así, ¿ya? De ahí también está puesta la ecuación logarítmica, empírica, perdón, pero aquí falta algo con la ecuación empírica, que también hay que explicarles. Que esta, al hacerlo en una gráfica log-log, ya se me convirtió esta gráfica, perdón, sí, en una recta. Entonces, como es una recta, de manera analógica, la ecuación de una recta en papel milimetrado es y igual a mx más b, ¿no? Lo mismo debería funcionar acá. Pero yo como paso de esto a esto, que es realmente como debería escribirlo, al menos así lo dijo el coordinador de la materia, es aplicando logaritmos. Logaritmos en ambos lados. Y esto me quedaría básicamente como, pues, logaritmo en base 10 de h más igual al logaritmo de todo esto. Pero como esto, el 443, que ya lo he sacado previamente con cálculos, está multiplicando a esto, pues yo puedo decir, ok, ¿qué regla de logaritmo utilizar? La que me dice que cuando se están multiplicando los argumentos va a ser como sumar los logaritmos. Entonces me quedaría como logaritmo del 400, del número que tengo acá, más el logaritmo del t elevado a la 1.885. ¿Ok? Y aquí como que ya tengo un poco más de forma, pero todavía falta algo. Tengo que volver a aplicar otra ley de los logaritmos, ¿cuál era esa?
Vamos a escribirlo más rápido, lo digo acá, que es la que me dice que puedo bajar el exponente a multiplicar. Es decir, este 1.885 que está multiplicando perdón, está como potencia de la t, puedo bajarlo a multiplicar y quedaría de la siguiente forma. Logaritmo de t. Entonces esto ya tiene un poco más de relación con esto, ¿no? Porque el logaritmo de h sería y, mx, m ya saben que es la pendiente, pues la pendiente es 1.885, t es la variable, que en este caso acá era x, y b es la intersección con el eje, que en este caso es logaritmo de 443.4, que de hecho en esta gráfica no se ve realmente, pero no es necesario que se vea, simplemente poner pues la expresión. No sé si tienes alguna pregunta, respondí tu duda, ¿no? Algo adicional sobre esta gráfica. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Dime. ¿No? Para la incertidumbre de la pendiente, La incertidumbre de la pendiente. Ya, déjame revisar. Por aquí tengo el informe. Es incertidumbre al ojito. Incertidumbre. La incertidumbre de la pendiente, ahí cuando lo comparta, es básicamente como lo que hicimos en la sesión anterior. Pueden aplicar el mismo concepto. Incluso creo que hasta se la pueden memorizar, ¿no? Sí, se lo puede memorizar porque es mucho, mucho trámite ponerte a derivar en la lección. Mira, de hecho aquí es lo que dijo Matías ayer, que no era necesario como que este, poner toda la expresión que te sale en el mock, que simplemente basta con esto ya armadito. Ya esto de aquí es lo que ya hicieron los señores del mock para llegar a esta conclusión, para darte ya pues el valor, el valor dado. Perdón, ya. Entonces, primero había que sacar la pendiente. La pendiente se hace con la fórmula así en el mock, logaritmo de y2, el logaritmo de y1, bueno, en fin. Y eso. Para esto sí se lo podrían aprender porque es mucho trámite. Lo que hay detrás de esto es lo de derivadas parciales, pero al final te quedó de esta forma y simplemente es reemplazar los datos. Para esto Matías escogió un punto, ¿verdad? Sí, para calcular, como ustedes calculan la incertidumbre de la pendiente, pues ahí tienen que obviamente coger un punto, pero un punto que hayan obtenido de la gráfica, no de los datos Ah, sí, experimentales. sí. O Y sea, como que, justamente por ejemplo, para... ¿ande? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya de que cuando ustedes calculan la pendiente, pues obviamente ustedes cogen dos puntitos, cualesquiera, pues no, P1 y P2. Aquí Ya, está, pero mira. para ustedes evaluar, tienen que coger otro puntito más, un tercer puntito. ¿Ya? Y ahí evalúan y encuentran la incertidumbre de la pendiente. Nada más. Y que como les decíamos, simplemente traten de poner ahí, si ustedes hacen el reporte a mano, pues simplemente pongan la última expresión y listo. Porque luego de poner todos esos procesos, pues un poquito más tedioso. Pero no, solo pongan lo último y reemplacen los datitos. Sí. Y miren que, por ejemplo, para el cálculo de la pendiente, aquí se hace como que con el proceso que les expliqué, tienen que poner los decimales conforme. Una, primero viendo los datos, y dos, cuando escogen un punto X de su, de su gráfica, tienen que ahí sí tener en cuenta pues cuántos decimales tiene, cuál es el factor de escala y demás, porque eso sí les puede variar en incertidumbre. Por ejemplo, aquí está. Sí, aquí está. Y el puntito que yo elegí, pues fue el puntito 3 que fue creo que con el que hicimos lo del factor
lo de la incertidumbre del punto. Y ya. Aquí simplemente reemplazar los datos. Y eso. O si tienes alguna duda, ¿no? Por aquí creo que saqué la incertidumbre del punto. ¿Dónde está? Ah, no, mira. Aquí está. Aquí está. Esto también era por fórmula. Recuerdo que caída libre es bastante. Son bastantes fórmulas más que de analizarlo y demás. Es usar las fórmulas de ahí. Lo que sí te digo, las fórmulas, ok, están bien. Lo que sí tienen bastantes errores en la parte del mock es en los cálculos, porque a veces no respetan cifras significativas o, por ejemplo, no se vayan a confundir, porque todas estas que se ponen aquí son mediciones. Todas son mediciones o puntos que tú has obtenido. Sin embargo, en el mock como que eso no te lo explican bien y, y simplemente te ponen los datos. Entonces, eso sí tienes que considerar. Ya, eso. ¿Algo más? No, ¿ninguna más pregunta? No sé si quieres saber algo más de caída libre o velocidad instantánea. Aquí tengo todo el reporte. Si han cambiado algunas cosas. Miren, por ejemplo, así se debía poner este, las, las variables. Tengo la gravedad experimental y aquí tengo mi reporte. También Claro, cada todo eso punto, iba en la tabla de resultados, ¿no? sí, en la tabla de resultados. Ahora también hay tabla de datos, pero en nuestros tiempos, por decirlo así, no había. Ahora solo es tabla de resultados. Y aquí se ponen pues cada puntito con su respectiva incertidumbre, que ya fue calculada antes. Y eso. ¿Y qué más? Bueno, en la parte de conclusiones y recomendaciones, esto tiene que ir de acuerdo a los objetivos que le han puesto en la práctica. No sé si los han cambiado este semestre. Y eso, en el análisis de resultados, sí tienen que, que hacer, pues, un buen análisis y de pronto no le salió como tal. Por ejemplo, en la gráfica, hubo una gráfica en la que a mí no me salieron como que todos los puntos unidos, me salió un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá. Bueno, no se asusten, pueden igual tener una nota buena en el reporte, solo tienen que decir, ah, ok, este punto no me salió, quizás porque tomé mal los datos, o quizás porque de pronto utilicé mal el instrumento. Ya, entonces tienes que cada uno analizar, pues, qué errores pudieron verse en su práctica que desencadenaron un tremendo error. Eso. ¿Vas a explicar algo de los reportes, Matías? ¿No? ¿De reporte de velocidad instantánea o de caída libre? Creo que, creo que para esta sesión voy a ponerle velocidad instantánea. Pero dame un ratito. Dale, muchachos, ya voy a compartir. Dame un ratito. Para que vean más o menos la estructura del reporte de velocidad instantánea. Bueno, te veo un... Creo que se está compartiendo, ¿no? Creo que se está compartiendo. Confírmame si se está Sí, sí, está compartiendo. compartiendo. Ya, perfecto. Entonces, ya aquí pueden ver un poco lo que fue mi reporte de velocidad instantánea. En mi caso fue la práctica número 2, en nuestro caso, mejor dicho, en nuestro caso, que fue nuestra práctica número 2. La primera práctica que tuvimos fue de caída libre. Ya, y aquí está un poco, creo que esto era la anterior carátula, creo que ahora hay una nueva carátula, pero eso es de lo de menos, solo tienen que, creo que les dan como que un PDF con ya la carátula y solo tienen que pegarla ahí y ya está. Y reemplazar ahí su nombre y todo bien, bien bonito, ¿no? Está el título de la práctica, los objetivos. En este caso, estos objetivos eran pues del semestre pasado, ¿ya? Y en nuestro caso nos había mencionado nuestro profesor, que es el coordinador, que estos pues, objetivos no estaban para nada de acuerdo con la práctica.
porque estos objetivos se repitieron también para caída libre y unos parecidos también para giróscopo y para segunda ley de Newton. Entonces, tienen que revisar bien los objetivos, ya que en base a los objetivos van a realizar su análisis de resultados y también las conclusiones. En este caso, si ven que aquí se analiza la ecuación empírica, el movimiento rectilíneo y se producía el informe del laboratorio desarrollando con claridad y coherencia. Estos dos objetivos que nos habían puesto a nosotros antes, entonces tenemos que hacer mención de eso en el análisis y en las conclusiones, ¿ya? Pero en su caso creo que estos dos objetivos ya no van a estar. Entonces por eso tienen que ver qué mismo les están evaluando en los objetivos. Y en base a eso, igual si ustedes los tienen y los pueden pasar, chéverísimo para poderles ayudar a guiarles más que todo para que ustedes puedan hacer bien el análisis y las conclusiones. Luego viene la parte de cálculos, que pues en el anterior semestre no era tan detallado como ahora, que un poco en la estructura del reporte de ahora que están los cálculos que las variables teóricas, que creo que piden hasta una tabla para los datos a graficar, ¿verdad? Creo que eso vi. Todo ese tipo de cosas están en la estructura que ya mismo creo que ya me la pasaron, igual se las voy a mostrar, ya, pero más o menos es la misma estructura que yo había hecho, la verdad, porque el mister siempre me dijo que todos los informes que había hecho están bastante buenos. Lo que yo hacía, al menos yo les digo de lo mío, pues no, si ustedes quieren hacerlo, sin ningún tipo de problema, ustedes pueden poner esto, ¿no? Lo que yo hacía al comenzar los cálculos era poner las incertidumbres de las mediciones directas. Como pueden darse cuenta, aquí puse incertidumbre del ángulo de inclinación en el caso de velocidad instantánea que estamos viendo. ¿Ya? Obviamente esta incertidumbre, como aquí pueden ver, se dio mediante ¿qué cosa? Una aplicación de celular recomendada por el profesor, en este caso. ¿Ya? Y ahí puedo obtener la incertidumbre del ángulo. Y eso es una incertidumbre de una medición directa. Ya, esto no es ningún tipo de cálculo, pero aún así yo la mencionaba porque también era importante decirlo. ¿Ya? También el cálculo, luego venía el cálculo de la posición inicial, que esto es lo que les explicaba ayer. ¿Qué les había puesto aquí? Cálculo de la incertidumbre de la posición inicial y la posición C. Lo que les había dicho. Que cada punto, esto es básicamente un punto X sub 0, un punto X sub C, y sabemos que la mínima división de la cinta métrica, de la regla, del flexómetro, esa mínima división la dividíamos para 2 y obteníamos la incertidumbre de cada uno de estos puntos. ¿Ya? Es decir, en este caso, ¿cuánto era? Más o menos 0.05 centímetros. ¿Ya? Y acá dice cálculo de la incertidumbre del desplazamiento. ¿Y qué les había enseñado ayer? Que la incertidumbre de un desplazamiento es simplemente sumar la incertidumbre de un punto X sub 0, Y sub 0, o sea, del punto inicial, más la incertidumbre del punto final. Es decir, 0.05 más 0.05, 0.010. 0.10, perdón. ¿Ya? Y esta era la incertidumbre de ¿qué? Del desplazamiento. Funciona con cada uno de los desplazamientos, pues, ¿no? Ahora también ponía la incertidumbre del tiempo. Yo ponía también la incertidumbre del tiempo porque era una medición directa, pero también era importante mencionarlo. Todo este tipo de cositas pueden ustedes mencionarlas, ¿ya? Yo lo hacía y no había ningún tipo de problema. Pueden mencionarlas y escribirlas, ¿ya? Luego, pues, en velocidad instantánea, en cálculo de las velocidades medias. Recuerdo que aquí eran dos tramos. El punto C era el punto fijo, donde estaba el sensor que nunca cambiaba de posición, y había otro sensor que era desde el primer tramo A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, CB sub 0, es decir, desde el sensor que habíamos puesto fijo hasta un sensor después ADS. ¿Ya? Y como ven, aquí simplemente utilicé los datos que ya tenía, lo que son pues los desplazamientos sobre sus tiempos. Y ahí calculamos las velocidades medias, nada del otro mundo. ¿Ya? Nunca se olviden poner aquí las unidades siempre, ¿no? Todo eso bien, bien bonito nomás. Y respetando las reglas siempre significativas. Luego, venme lo que es el cálculo de la pendiente de los trayectos CB.
Aquí, bueno, ahí creo que se hace el cálculo de dos pendientes. El trayecto CB y el trayecto AB, ¿ya? Y ustedes aquí cogen dos puntos cualesquiera. Estos dos puntos de la pendiente que ustedes utilizan, estos pues no pertenecen a los datos que ustedes acabaron de calcular acá, ¿ya? Porque tipo, ustedes pueden decir, ya, pero yo puedo coger este punto de aquí con un tiempo dado y ya tengo todo, chévere. Pero no. Les puede salir un error bajo, sí, pero esa no es el objetivo. El objetivo es que ustedes cojan estos dos puntos que ustedes ven aquí, son de la gráfica, ¿ya? Aquí como se puede ver un poquito borroso, aquí lo que hice fue, le doy un poco más de zoom, si es que no pueden ver. Aquí pues básicamente hice delta y sobre delta x, es decir, las velocidades medias las resté, los tiempos los resté y obtuve ¿qué cosa? Obtuve la pendiente. En este caso una pendiente positiva. Y la segunda pendiente de los trayectos AC, cojo otros dos puntos porque como luego van a ver son básicamente dos pendientes. Entonces cojo otros dos puntos y a esos mismos dos puntos le calculo la pendiente, que en este caso me dio una pendiente negativa. Ya vamos a ver después el porqué de este signo negativo y esto va a ser importante. Entonces es demasiado importante que ustedes sepan del porqué, porque también tienen que ponerlo en el análisis de resultados y no en las conclusiones, en el análisis de resultados. ¿Ya? Ya, ahora, ¿qué viene aquí? Cálculo de la pendiente promedio. Esta pendiente promedio es básicamente la suma del valor absoluto de cada una de las pendientes y la dividen para 2. ¿Ya? Es decir, la pendiente que ustedes calcularon del trayecto CB y la pendiente que ustedes calcularon del trayecto AC, ¿ya? Esas las van a sumar. Pero obviamente, como este signo, o sea, como la segunda pendiente es negativa, pues le van a poner el valor absoluto, porque yo les dije que nunca, nunca, nunca van a ver algo que se esté restando. ¿Ya? Y ahí calculan ¿qué cosa? La pendiente promedio. Luego dice, cálculo de la aceleración experimental. ¿Ya? La aceleración experimental en este caso, que esto solo se cumple porque ya vamos a ver el tipo de gráfica que estamos evaluando. La aceleración es 2 veces ¿qué cosa? La pendiente promedio, que acá la acabamos de calcular. 2 por 10.0 y ¡pum! Ya tenemos la aceleración experimental. Sin ningún tipo de problema. Ahora, cálculo de la velocidad instantánea experimental. Y ya, aquí el cálculo de la velocidad instantánea experimental, ¿qué podemos decir nosotros de esto? Pues nada, ¿qué es lo que nosotros hacemos básicamente? Cogemos la velocidad instantánea experimental, va a ser, creo que me voy a adelantar un poquito para que ustedes mejor puedan verlo. Todo esto no importa, es puro cálculo esto de aquí. Igual lo vamos a ver con eso. Ya, acá. Voy a virar. Ya, perfecto. Creo que la pueden ver bien. Ya. Esto es una gráfica de, como ya habrán podido ver, velocidad media versus delta tiempo. ¿Ya? Entonces, en una gráfica de velocidad media versus delta tiempo, aquí había puesto yo tiempo y me puse el profe delta. ¿Ya? Aquí está todo pues bien bonito, los ejes, acá los ejes etiquetados con sus unidades. ¿Ya? Si se dan cuenta que aquí son dos pendientes, una pendiente positiva y una pendiente negativa. ¿Ya? Ahora, a mí da la casualidad que a mí me interceptó en un solo punto. ¿Ya? Pero a ustedes les puede salir acá el intercepto de esta pendiente y por acá abajo el intercepto. Ustedes, tranquilos, no pasa nada. ¿Ya? ¿Por qué? Lo que representa el intercepto con el eje de la velocidad media, el intercepto de esta rectita, ¿qué representa? Representa la velocidad instantánea experimental. La velocidad instantánea de este tramo
y la velocidad instantánea de este tramo, o sea, del tramo CB y del tramo AC. O sea, en este caso me dio en un solo punto, pero hasta en el mock creo que les dio así, como que acá está el punto y acá está el otro punto, y tienen que promediarlos, ¿ya? Pero si les da esto, sin problema, ¿ya? Y aquí sí ven un poco más de la ecuación empírica, aunque ya lo vamos a hablar más adelantito, ¿ya? Pero esa es la cuestión que quería que entiendan, que el intercepto es la velocidad instantánea experimental, ¿ya? Entonces, déjenme giro, que lo no... Ahí, perfecto. Ya, entonces, ¿por dónde me había quedado? Ya, por acá. Ya, la velocidad instantánea experimental, lo que les había dicho. Si se dan cuenta que aquí es el mismo valor, porque a mí en mi gráfica me dio el mismo punto, que chocaron el mismo punto, ¿ya? Pero no es necesario que les dé el mismo punto. Estos dos pueden ser diferentes. Entonces ustedes solamente cálculo de velocidad instantánea experimental, suman este intercepto, este otro intercepto, la suman, la dividen para 2 y obtienen ¿qué cosa? La velocidad instantánea experimental. Nada más. ¿Ya? Bueno, y aquí viene el cálculo del valor teórico de la aceleración, que esto también está en el MOOC, que es la gravedad, que aquí en este caso es una constante, por el seno del ángulo que ya ahí calculamos con la aplicación. Ahí simplemente tienen que multiplicar y darle las cifras significativas le da este valor. Ya, nada del otro mundo. Asimismo, con el Por cálculo cierto, teórico, consideren también, un ratito, para el cálculo anterior, consideren que el argumento, el ángulo que tienen ahí, también es como si se estuviese multiplicando, entonces también cuenta eso para cifras significativas. Por ejemplo, el menor número de cifras significativas era 3. Si, por ejemplo, el ángulo hubiese tenido solo 2 cifras significativas, la respuesta tendría que estar en solo en 2. En este caso, como tiene 3, pues Matías dejó en 3. claro, exacto. Siempre aquí con el tema de argumentos, aquí, si adentro tiene 3 cifras significativas, el resultado con 3 cifras significativas. Así también cuando ustedes eleven algo a cierta potencia y tienen que respetar así como si estuvieran multiplicando con el mismo número de cifras significativas, ¿no? Y así. Esto no le paramos bola. Aquí de casualidad fueron 3 cifras significativas aquí, pero si aquí me hubieran dado, qué sé yo, 2, entonces no le hubiera tampoco parado bola. ¿Por qué? Porque ¿qué les había dicho? ¿Y qué les hice en la práctica? Que esto es una constante. Y sabemos que el número de cifras significativas de una constante, ¿cuántas son? Infinitas. Entonces, a esto no le paramos bola. Esto es lo que realmente me decidió a mí poner, ¿qué cosa? 3 cifras significativas. ¿No? Y así mismo con el valor teórico de la velocidad instantánea. En este caso, el delta X, que nosotros, en este caso, nosotros fue en nuestra práctica, que empezamos, ¿cuál era nuestro punto inicial? Que empezamos desde la pista a los 10 centímetros hasta los 100. Entonces lo que se desplazó, pues aplicando delta X, 90 centímetros. Y encontrando el valor de delta X, pues aplican la fórmula. Raíz de 2 veces aceleración por delta X. Aplican este 2, pues no le paro bola también porque es una constante. Esto sí es una medición, esto sí es una medición. Aquí 3 cifras, 4, ¿ya? Y bueno, aquí creo que... Ah, ya. Aquí había puesto 4, pero luego le puse 3. Esto siempre era algo que yo hacía, porque siempre lo ponía así como que todas las cifras y luego lo redondeaba, pues no. Y al final les queda ¿cuántos? 3 cifras significativas. Y así. Ahora, el tema del cálculo de error porcentual de la aceleración. Como le estaba explicando a un chico que me preguntó en la mañana acerca de la incertidumbre relativa. Incertidumbre relativa o error relativo, en este caso serían lo mismo. ¿Ya? Entonces, si ustedes le están pidiendo incertidumbre relativa, le está pidiendo el error relativo. ¿Ya? Y nosotros sabemos que un error, el error relativo, va a ser el valor absoluto de ¿qué? De la razón entre el valor teórico y el valor experimental. En este caso, el valor teórico que habíamos calculado, ¿cuánto era? Valor teórico de la aceleración, 19.3, ¿no?
el valor experimental que nos dio a nosotros, arriba, ¿dónde está? Acá. Aceleración experimental fue de 20. Entonces bajamos, ¿sí ven? Restamos, me da negativo, pero como está en valor absoluto, nunca se olviden, no pasa nada, ¿ya? Y abajo, pues se lo divide por ¿qué cosa? Por el valor teórico. Perdón, ya, está sobre el valor teórico. Y listo. Aplican reglas de cifras significativas. Esto se lo multiplica por un 100% para que quede en términos de porcentaje. Entonces aquí quedó 2, 3, 2 cifras significativas. Perdón, una, perdón, vi mal. Una, son 3, queda una. Por el 100%, este 100 no le paran bola, una simple constante. Y aquí quedó que el error de la aceleración es de 4%. En este caso me salió un error bajo, pero si le salió un error tal vez un poco alto, mientras no se pase tanto del 10% de rango aceptable, están bien. Si ya pasa el 10%, que creo que aquí sí me pasó un poco del 10%, entonces tienen que justificarse bien, ¿ya? Por ejemplo, a mí Sí, pero me salió de 33%. de esa cosa. Aquí creo que sí, déjame ver cuánto me salió mi error. Cálculo de error porcentaje de velocidad. Ya, aplican el mismo proceso. Teórico menos experimental sobre teórico por 100. Cifras significativas y ¡pum! 17.7%. Más del 7% más del error estimado, por así decirlo. Pero miren, no pasó nada. ¿Ya? Eso sí tienen que justificarlo, ¿ya? Tengo que Ahora viene justificarlo la bien, por eso les incertidumbre. decía. ¿Vale? Claro, tienen que justificarlo y bien. Por eso es que vienen en cálculo de la incertidumbre, si ven aquí, pues yo simplemente, ¿qué es lo que hacía? Nada más ponía pues la formulita final de la incertidumbre de la velocidad media y pues lo aplicaba aquí. ¿Sí ven? Pasito a pasito. Si ven que esta es ya la terminada, reemplazaba los datos. Si ves paso a paso, no es que ustedes ponen esto de aquí, todo este proceso y directamente ¡puc! Les da este resultado. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, les van a poner acá pasos, como que les van a preguntar, ¿y los pasos, ñaño? No, pues ustedes tienen que hacer aquí. Paso 1, 2, 3, hasta llegar hasta el último. Y así con cada uno, si se dan cuenta. La fórmula final, reemplazo los datos de esa observación, reglas de cifras significativas, incertidumbre. ¿Ya? Y así van haciendo. Con cada uno. ¿Ya? Con cada uno. Para que no se dan. Pero ya, si ven que no es complicadito, solo te dan en cuenta bien la estructura y nada más. Y acá ven un error que yo hice, por eso saqué 94. Ya, el cálculo de la incertidumbre de la aceleración teórica. ¿Ya? Ahora bien, la incertidumbre, aquí aplicamos también ¿qué cosa? Derivadas parciales. Pero, ¿cuántas variables hay aquí? Aquí, en esta ecuación, solo tengo una variable, porque recordemos que la gravedad que era constante. Entonces, si yo derivo seno, me da coseno. Y esto tengo que multiplicarlo por la incertidumbre de ¿quién? La incertidumbre de teta. Pero teta tiene que estar ¿en qué cosa? En pi radianes. Aquí mismo me lo dice el profe. ¿Ya? Aquí mismo me lo dijo el profe, que está en pi radianes, que no lo había puesto así. Y por eso es que, miren, la incertidumbre de la aceleración me sale exactamente con el mismo valor que la aceleración, y esto está mal. ¿Ya? Esto de aquí, para que ustedes no se confundan, gravedad, aquí está. Coseno de teta, lo mismo. Incertidumbre. Aquí, pues tenía que aquí haber puesto 1.13, pero en radianes, así como está aquí. Así como está aquí. ¿Ya? Si no, si hubiera puesto esto bien, me hubiera salido correctamente aquí la incertidumbre de la aceleración. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tenerlo bien en cuenta por si acaso les pase eso.
Lo mismo ahí con el cálculo de la incertidumbre de la velocidad instantánea teórica. Aplican lo mismo, derivadas parciales, pueden copiar la fórmula, ¿ya? Y aplican aquí. Aquí creo que me puso una X, porque si se dan cuenta multipliqué esto por esto, pero no lo había dejado con el correcto número de cifras significativas, pero es que yo lo hice por partes. Y si se ven que acá abajito lo puse bien. Y por eso luego me puso como que el visto, ¿ya? Entonces siempre tienen que respetar bien el número de cifras significativas. Y me salía esta incertidumbre, ¿ya? Incertidumbre de la pendiente. Los trayectos CB, pues aquí como les había dicho, es Y sobre X, ¿no? Y creo que ya Mayra les está explicando un poco acerca de estas incertidumbres, pues, ¿no? De cómo se sacaba, pues, este es el factor de escala, las divisiones, ¿ya? Creo que eso sí les estaba diciendo. Cómo calcular la incertidumbre del eje delta X, delta Y. Si es que no queda claro, me pueden decir después, ¿ya? Pero era básicamente lo que les explicó. La incertidumbre del eje Y y del eje X. Y aquí no hay mayor problema, ya que simplemente es un papel, es ese en papel milimetrado. Entonces no hay que hacer nada más. ¿Y si se ven? La fórmula de la incertidumbre de la pendiente. Que aquí, básicamente, ¿qué se utilizó? Se utilizó derivadas parciales. ¿Ya? Eso es básicamente. Y así mismo, y aquí ya calculé la incertidumbre de la pendiente de trayecto era el CB, y este es la incertidumbre de la pendiente AC, ¿ya? Si se dan cuenta. Aquí aplican lo mismo, ¿cuánto vale Y? Con los mismos puntos que habían puesto antes, esto vale Y, esto vale X, ¿y qué hacen acá? Factor de escala, para el número de divisiones, factor de escala, para el número de divisiones, tienen la incertidumbre del eje Y, la incertidumbre del eje X, y simplemente aquí reemplazan. ¿Ya? Nada más. Por si acaso, aquí ninguna duda, por si acaso. Si es que hay. ¿Ya? Y en el cálculo de la incertidumbre de la pendiente promedio, pues como simplemente era pues una suma y dividida para 2, entonces la incertidumbre a sí mismo es la suma de las incertidumbres y luego se divide para 2. Nada más. Suma de incertidumbre de la primera pendiente, suma de la incertidumbre de la segunda pendiente. Si se dan cuenta que, miren, esta es la incertidumbre de la segunda pendiente. ¿Y dónde está la otra? Esta es la incertidumbre de la primera pendiente. La suma de las dos la divido para 2. Aquí obviamente aquí se aplicó derivadas parciales. Y aquí me da la incertidumbre de la pendiente promedio. Y aquí en el cálculo de la incertidumbre de la aceleración experimental lo mismo. ¿Ya? 2 veces ¿qué cosa? Si la aceleración experimental era 2 veces la pendiente promedio, entonces la incertidumbre de la aceleración experimental es 2 veces la incertidumbre de la pendiente promedio, que aquí me salió 3. Entonces, la incertidumbre de la aceleración experimental es de 3. Eso básicamente, pues, ¿no? Ya. Y aquí, por último, también la incertidumbre de la velocidad experimental. Lo mismo. Sacamos el factor de escala, dividida para el número de divisiones, dividida para 2, o sea, eran 10 divisiones, dividido para 2 son 20. ¿Ya? Eso creo que ayer también les estaba explicando por el grupo, Mayra. Y les daba ya la incertidumbre de la velocidad instantánea, que sería la velocidad experimental, básicamente. ¿Ya? Y si se dan cuenta, cuando les dicen acá incertidumbre de velocidad experimental, déjense, no sé si bajo, ya mismo les digo, para que vean mejor la gráfica. ¿Ya? Y ahí esta es la tabla de resultados. Que aquí comparabas los valores teóricos y la incertidumbre. Si ven que aquí está mal porque me da el mismo valor y esto está malísimo. ¿Ya? Pero aquí es el dato teórico, su incertidumbre, dato teórico, su incertidumbre, dato experimental, su incertidumbre, el error relativo, dato experimental, su incertidumbre, error relativo. ¿Ya?
Aquí también yo les recomiendo que pongan siempre los valores teóricos y valores experimentales. Luego pongan la pendiente, aquí en este caso los trayectos AC y trayectos CB, con sus respectivas mediciones e incertidumbres. La pendiente promedio también, ¿ya? Tengan en cuenta esto. El ángulo de inclinación, el desplazamiento también pueden ponerlo, también está bastante bien. Y, como es en tabla de resultados, pueden poner aquí las velocidades medias respecto a cada trayecto. Si ven, trayecto A, 1, 2, 3, 4 y así, con el desplazamiento, el tiempo, las velocidades. ¿Ya? Y ahora creo que aquí no creo que sería necesario poner delta X, sino solo T y B, y podrían hacerlo ahora. Pues no delta X, no es pararle mucho, pero T y B sí. Y ya, aquí vendría el tema de la gráfica. Como les... Uy. Déjenme virarlo. Ya, perfecto. Es el tema de la gráfica, ya, perfecto. Ya, como les había dicho, aquí la gráfica velocidad media versus delta tiempo. Aquí, como podemos ver, tenemos la ecuación empírica de los dos trayectos, ¿ya? Donde tenemos aquí, este es el valor de ¿qué? Este es el valor de la pendiente, y este valor que está sumando en este caso es el valor ¿de quién? Del intercepto, que justamente, si se dan cuenta, es el mismo para los dos, que eso pasó en mi caso, ¿ya? Y pues está pendiente de acá, la negativa, que es este trayecto, AC, ¿ya? Eso, así tienen que escribirlo poniendo diferentes colores, obviamente, ¿ya? Y ahí, obviamente, tienen que poner cada puntito, bien bonito, todo así, ¿ya? Si ven que aquí me puso delta, ¿ya? Y aquí creo que también ya les explicó acerca del factor de escala, de las divisiones. Ya, si no queda claro eso, pueden decirme o avisar por el grupo. Ya, entonces, cambiando. Viene análisis de resultados. Y bueno, aquí van a ver mucho, demasiado texto. Para hacerles un resumen, en análisis de resultados, lo que yo les sugiero es que el primer apartado, esto no le paren bola mucho, la verdad, que el primer apartado sea del análisis físico. Es decir, que primero analicen como que el comportamiento tal vez de la gráfica como tal, de las variables que estuvieron en este caso involucradas, como la velocidad media versus el delta tiempo. Pueden hablar de eso. Inclusive, en esta práctica se relacionan mucho lo que son, pues, ¿cómo les explico? Las explicaciones como que físicas, el análisis físico y el análisis gráfica. ¿Por qué? Porque el análisis físico de esta velocidad media versus delta tiempo es que la aceleración, perdón, es que la pendiente de estas dos rectas a mí no representa una aceleración. Es decir, que si ustedes piensan que esta pendiente es negativa porque está desacelerando, o esta pendiente es positiva porque está acelerando, están equivocados, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un análisis más profundo, que se los diría, pero me iría un poco más de largo, pero en conclusión sería básicamente que este trayecto, que es el trayecto, si no estoy mal, el CB, el trayecto CB tiene pendiente positiva, tiene trayecto positiva, ¿por qué? Porque representa que en más delta tiempo, es decir, a mayores tiempos va a tener mayor velocidad. En cambio, acá a mayores tiempos va a tener menor velocidad, ¿ya? Esa es la verdadera razón del cual significa, o viene el origen de este signo, positivo o signo negativo. No representa aceleración, no representa desacelerado, acelerado. Representa simplemente que mayores tiempos en este trayecto van a dar mayores aceleraciones, y que en este trayecto mayores tiempos
Perdón, aceleraciones no, velocidades, por si acaso dije mal. Mayores tiempos darán menores velocidades. Y así, pues, ¿no? Eso pueden poner en este análisis de resultados, que aquí creo que puse algunas cosas así de que sí, que al medir el tiempo y todo, pero no les recomiendo que hablen mucho de lo que hicieron en la práctica. No es lo que ustedes hicieron en la práctica, sino el análisis que les acabo de dar, ¿ya? Este análisis que les acabo ahorita pues, de decir, lo pueden ustedes redactar. Pueden decir las razones de que, bueno, la velocidad media versus delta tiempo, esta gráfica, su pendiente no representa la aceleración, ni me representa algo conocido, como es, los signos de las pendientes representan esto, ¿qué más? Y pueden, luego de eso, pues hacer un poco del análisis de la gráfica, de los errores que pudieron tener. Pueden mostrar aquí, eso sí está bien, mostrar pues los errores y eso. Miren, si ven que aquí, mira, aquí yo había puesto que ponía aceleración y aquí desaceleración. Y eso antes yo no sabía, pero ahora ya lo sé, ¿ya? Entonces, eso es básicamente la razón. Pues no, si ven que aquí, si no hubiera puesto esto, hubiera sacado creo que 98 yo, ¿ya? Y importante, esos son los dos primeros rubros. Análisis físico, análisis gráfico, que les acabo de decir, y naturaleza de incertidumbres. Naturaleza de incertidumbres, básicamente, ¿qué es? Es decir, si pues un tipo de incertidumbre tiene una, pues, ¿cómo les digo? Una naturaleza de una incertidumbre con un error sistémico o un error aleatorio. Un error sistémico, errores sistémicos, son aquellos errores que se dan, pues, ¿cómo les digo? Que pueden darse en máquinas, ¿ya? Pueden pasar, puede ser que sea un error de la máquina o puede ser un error nuestro, ¿ya? Entonces, como eso, pues, puede pasar, pero lo pueden mitigar, entonces eso es un error sistémico. En cambio, los errores aleatorios son aquellos que, pues, ustedes no pueden evitarlos, ¿ya? O sea, sí o sí pueden pasar en cualquier momento y ustedes no se pueden dar cuenta, ¿no? Y aquí yo puse que errores sistemáticos como la medición del ángulo, porque si ustedes lo habían hecho bien, no habrían tenido ese error. Y eso lo pudieron mitigar. En cambio, errores aleatorios como las variaciones en la detección del carrito, es decir, que por ejemplo se les movió un poquito la medición del carrito que ustedes tenían, pero no se dieron cuenta, eso es un error aleatorio porque es algo demasiado mínimo y que solamente una máquina podría saber ese error, pero ustedes no, ¿ya? Y eso ustedes tienen que poner. En este ejemplo, errores sistémicos como medición del ángulo y errores aleatorios como el cambio del carrito. Nada más, nada más. Y en las conclusiones, pues simplemente tienen que poner de acuerdo a los objetivos. Aquí poner el objetivo de la práctica era tal. Pero claro, recuerden que esto era del semestre pasado. Entonces va a depender nomás de eso, pues, ¿no? Entonces, ya, solo sería básicamente esas las conclusiones. Y otra cosa que quiero pues decirles es que si se dan cuenta, estas conclusiones son demasiado grandes y solo necesitarían tener solamente pues 5 líneas máximo. Solo 5 líneas de esto es la conclusión que ustedes tienen que tener. Todo esto de aquí, no, esto está mal. Antes no eran tan estrictos con eso, pero solamente con 5 líneas es suficiente. 5 líneas o 2 párrafos, ¿ya? Pero no estos párrafos, esto no. Esto aquí no, ¿ya? Esto no lo hagan, solamente 5 líneas es suficiente, ¿ya? Y pues nada, para ya terminar, recomendaciones, pueden hacer recomendaciones de acuerdo a la práctica. Aquí, miren, aquí había puesto yo que, allá, se recomienda realizar múltiples mediciones del ángulo de inclinación para obtener valores más precisos, ¿ya? Así también, mantener un área de trabajo ordenado, organizar el espacio de trabajo,
y cosas que también hayan podido pues revisar en la práctica. ¿Ya? Y lo último sería pues la tabla de datos, que en este caso fue esta de aquí. Esta es un poco distinta a la que ustedes hicieron. ¿Ya? Y pues nada más. De ahí creo que no habría ningún tipo de problema respecto a al reporte de velocidad instantánea que nos habían pedido. ¿Ya? Si hay algún tipo de problema, pueden decirla sin problema. ¿Algún tipo de pregunta? ¿No? ¿No tienen pregunta? Entonces, ya, eso sería por lo menos todo nomás. Igual entiendo que tenemos que es domingo, que no hay mucho, pero igual va a quedar grabado para que todos puedan ver, al menos velocidad instantánea. Y listo, eso sería todo nomás. Ya. Eso sería todo nomás. Gracias.